acumulado premios, galardones individuales y colectivos y 6 anillos de campeón de la NBA. Pero siempre ha sobresalido su corazón de campeón, pieza vital en su grandeza universal. Puestos a rescatar una sola de sus cualidades, tal vez sea esta la más relevante. People don't understand. It's not his jumping or his jump shot or his defense. It's his inner guts and his inner heart. You're going to have to cut Michael Jordan's heart out to beat him. There's something compelling about this guy, so likable, so beautiful to watch, and yet with the athletic heart of an assassin, and just look right through you. The look that he had, it was like, whatever you do, whatever you say, we're going to beat you. And once you get him like that, all you can do is move aside because there's no stopping this freight train. He's like a pit bull. If you look at a pit bull in the eye, he takes that as a challenge, and he's going to bite you. Jordan. Oh, what a drive. Oh, what a drive. The best way to play Michael Jordan is start looking this way, this way. You don't never make eye contact with him, because then he's going to go out and beat you. Stolen by Michael. MK on the right. Michael dumps the ball and a foul. Oh, my. En sus primeros años, Jordan era conocido por sus condiciones físicas, pero pronto quedó claro que también era un gran competidor. Y esa marca quedó registrada en la liga, entre compañeros y rivales. Michael is a tough guy to work with. He get in people's faces and tell them they weren't doing the job, or he could come in at halftime and explode in the locker room, and I'd come in and find the locker room chilly. Keep your head. Hey, you doing with the final? Let's go. Keep your head. Everybody get together. The will that Michael brought to the game, the sheer energy, we're not going to lose no matter what. The inbounds pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win it! They win it! I wanted to win so much, so bad. I put forth so much effort. The players started to get a feeling of what type of competitive drive and competitive attitude I had. As a leader, you want to be there for your team. As long as I'm able to walk and run and shoot, I've always been there. Sick, it doesn't matter. A courageous, classic performance by the flu-ridden Michael Jordan. En el corazón del equipo campeón por antonomasia de los 90, los Chicago Bulls, fue el corazón de su líder, su alma mater, quien les llevó a conseguir 6 títulos en 8 años. Pero sin importarle lo ya conseguido, Michael siempre quiere más. The toughest part was trying to stay on top. Many days that you felt like, well, is it worth it? Could you just somehow take a day off and get by and yet still achieve what you want? But, those are the moments that you push yourself. He's just simply amazing. He does whatever he has to do to beat you. I felt compelled each and every day to go out and take an extra mile. Michael Jordan is in another time, in another space, on another plateau. El jueves, en Canal Plus Deporte 2, Más Motor. Un nuevo programa que te acerca toda la actualidad, todas las noticias, todos los pilotos y todas las competiciones del mundo del motor. El jueves 24 a las 10:30 de la noche, en Canal Plus Deporte 2. Los equipos más potentes de las ligas del continente se enfrentan entre sí para disputar la primera fase del Campeonato Latinoamericano de Fútbol. 9 grupos, 36 clubes, 11 países. Todos los jueves, Canal Plus Deporte 1 retransmite los encuentros más interesantes de la competición.
Copa Libertadores. Los jueves en Canal Plus Deporte 1. El sábado, en Canal Plus Deporte 1, la Bundesliga. Desde el Olympia Stadium, Múnich 1870, Bayern de Múnich. El sábado 26 a las 6 menos cuarto de la tarde, vuelve a vivir uno de los mejores encuentros de la temporada de la Liga Alemana, en Canal Plus Deporte 1. El miércoles, en Canal Plus Deporte 2, torneo de rugby Super 12. Waikato Chiefs, ACT Brumbies. Vive un gran choque de uno de los más apasionantes torneos del rugby mundial. El miércoles 23 a las 10 y cuarto de la noche en Canal Plus Deporte 2. El canal líder de entretenimiento para adultos. Vamos a divertirnos juntos en el nuevo canal Playboy. En una versión especialmente diseñada para Digital Plus. Basketball has changed. It's always been a great game, but now it has a new spirit. He dunks like Dr. J. He might be the new Iceman. The modern day Wilt Chamberlain. He looked like Magic Johnson. The future has arrived. You are watching what greatness is all about. Hello everyone. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Reportaje NBA. Soy Robin Roberts. En un equipo conocido como los malos chicos, el único bueno fue Joe Dumars. Esta semana os vamos a contar su historia. Durante 14 temporadas, Joe dirigió en la pista a los Detroit Pistons y jugó un papel estelar en la consecución de 2 títulos. Al final de su carrera, Joe se convirtió en el mentor para los nuevos chicos que llegaban a los Pistons. Uno de ellos fue un base, posición que ocupó Dumars, una estrella tranquila, con un buen tiro. Nos referimos a Alan Houston, que se ha convertido en uno de los líderes de los New York Knicks. Esta semana nos sentaremos a charlar con Alan. Dumars with a rebound. Joe still with it. Spinning Michael to the hole. High glass. Goofy scores. Cuando estaba en el instituto y en la universidad recuerdo a los Pistons y a Michael y a los Bulls intentando superar a Detroit. Y a Joe. Michael Jordan against Dumars. Y Joe dándole un montón de problemas al gran Michael. Jordan trying to go baseline on Dumars, having a little bit of trouble. That's more than a little. They have to give it up. Los Pistons eran la clase de equipo que iban a impedir a cualquiera conseguir su objetivo. Obviamente, Isaiah tenía... Cambia el ángulo. Puedes hacerlo. Si de Joe no se puede decir que fuera la columna vertebral de aquel equipo, probablemente sí que era el tío que canalizaba todo su potencial. Y con el número 11 del draft de 1993, los Pistons seleccionan a Alan Houston de la Universidad de Tennessee. Cuando fui a Detroit, lo primero que me impresionó fue ver a Joe entrenando. Obviamente, cuando luchas por una plaza, intentas que ese joven novato trabaje duro para quitártela, pero no se sintió amenazado por mí. Estaba deseando ayudarme y todavía busca lo que más me conviene. Para mí, recién salido de la universidad, eso fue muy grande. Aprendiendo de un tío como Joe, sabes que vas a ser mejor y que vas a tener mucha más confianza. From the left baseline, leading back, finger roll, filled it up.
Cuando botaba el balón entre las piernas no podías vacilar, nunca sabías si iba a pasarte o si iba a lanzar. Ese movimiento que hace yo lo intento y ahora lo practico un poquito más. No puedo hacerlo realmente como él, ya que era demasiado rápido y además no fallaba ante el aro. En ocasiones los grandes jugadores hacen ese tipo de movimientos contra los que no hay nada que hacer. Joe era uno de esos tipos, estaba inspirado, sabes que la iba a meter. El balón iba a caer dentro y la red de la canasta iba a realizar ese movimiento tan característico. En ocasiones era alucinante verlo. Una vez le vi lanzar como 10 triples en una ocasión y parecía un chiquillo. Joe Dumars showing no signs of cooling. Yes, Joe Dumars on a run. Joe Dumars turning into a one-man show. Para mí lo más sobresaliente de Joe es que él buscaba la perfección. Para él las cosas no tenían que estar bien hechas, debían ser perfectas. Joe es un competidor y lo fue incluso en los últimos años de su carrera. Incluso cuando tuve que jugar contra él todavía era un tipo duro. Quiero decir que tenía ese tipo de influencia. Es alucinante que la haya proyectado durante tantos años. Podrías pensar que tenía fortuna y esa es la razón por la que es especial. Alan dice que aprendió mucho de Joe, no solo sobre el juego, sino también sobre el liderazgo. Pero Houston tiene algo de que arrepentirse. Había escuchado que Dumars será uno de los mejores jugadores de tenis de la NBA y está esperando tener una oportunidad para desafiarle en una cancha de tenis. Es evidente que Joe no era un chico malo sobre la cancha de baloncesto. Es el momento de echar un vistazo a su carrera. Ese es Joe Dumars, no habla demasiado. Posiblemente era un tío duro. Siempre me sentí como si fuese a ir a una batalla o a la guerra, pero no soy la clase de tío que habla mucho sobre ello. Mi nombre es Joe y no hablo demasiado. A Joe le enorgullecía estar pendiente de todo lo que rodea a un jugador. Joe hacía que cualquiera se sintiera cercano. Durante todos los años de su carrera, Joe Dumars se caracterizó por su modestia. Raramente machacaba, no decía tonterías y no presumía. Joe siempre dijo que era preferible hacer cosas prácticas. El margen de error era menor. Joe era uno de los más fieros competidores, pero no le gustaba hablar mucho de sí mismo. Ya había un montón de gente que era feliz haciéndolo por él. Debería haber más Joe Dumars, no solo en el deporte, también en la vida en general. Él siempre ha sido solo Joe, siempre ha estado ahí y hace sus cosas. Es muy equilibrado y es un ganador. Tenía clase dentro y fuera de la cancha, procede de una buena familia, es un tío sólido. Tienes que entender de dónde vienes. La rural Luisiana queda muy lejos. La recuerdo como una pequeña ciudad en la que había niños jugando y corriendo. Yo solo sé lo que me ha costado llegar hasta aquí. Los Detroit Pistons seleccionan a Joe Dumars de McNeese State. Muchos aficionados nunca habían oído hablar del joven procedente de Luisiana, pero los Pistons sí sabían por qué lo habían elegido. Fuimos muy afortunados de tenerle porque le he visto desde los inicios y pensaba que haría una gran pareja con Isaiah. Luchaba por tener una oportunidad para jugar con Isaiah. Es una gran persona y pienso que puedo aprender de él. El nervioso novato sería guiado por Isaiah y antes de lo esperado Thomas y Dumars formaron un potente tándem. What a tandem they are. When they etch the final chapter, this tandem will go down with some of the best.
Siendo el más joven en llegar, tenía que observar lo que el equipo necesitaba e intentar estar preparado. Cuando llegó vimos que tenía condiciones para jugar, pero modificó su manera de jugar cuando empezó a entrar en el equipo. Era muy inteligente y se dio cuenta de que la única forma que tenía para ser alineado era siendo un gran defensor. Swipe by Dumars. Trying to drive him. He does, and he hits it. Magic again, posting up. Great defensive play by Dumars. Jordan knocked away by Dumars. Great defense by Joe. Defendió a algunos de los mejores anotadores de la liga. Su tenacidad se convirtió en su principal virtud. Dumars, probably the best defensive player on this Detroit team. Como equipo sentíamos que noche tras noche éramos más duros y que esa era una de las razones por las que ganábamos. Los Pistons eran los chicos malos, pero Dumars no parecía formar parte de este equipo, al menos aparentemente. Mientras nosotros soportábamos la imagen de chicos malos, Joe era el caballero del baloncesto. Sin embargo, era tan duro como cualquiera. Era un poco tranquilo, pero parecía que si no era un chico malo no valía. Ese es Joe Dumars, no dice mucho. Probablemente era un tío duro, siempre me sentí como si fuese a ir a una batalla o a la guerra. Pero no soy la clase de tío que habla mucho sobre ello. Mi nombre es Joe y no digo mucho. Pero Joe mostraría sus cartas en las finales de 1989, en la que los Pistons se hicieron con su primer anillo. Los Ángeles habían ganado el año anterior, pero en esta ocasión Detroit los barrió logrando su primer título. El héroe fue Dumars, promediando 27 puntos, a los que hay que añadir una fantástica aportación en defensa. A three-pointer box, saved by Dumars. A great play by Dumars. Dumars does nothing but put the cap on a tremendous performance. No hay nada que pueda explicar el sentimiento que nos embargó la noche que vencimos a los Lakers. Es como si hubiese sido una experiencia extracorpórea. Veía a todo el mundo corriendo y saltando. Fue una sensación impresionante. Joe fue nominado MVP de las finales. El siguiente año ayudó a Detroit a la consecución de su segundo título consecutivo, esta vez ante Pistons. Pero para Dumars, la celebración fue agridulce. Tuvo que jugar 2 partidos de las finales con gran dolor al recibir noticias muy trágicas. Sé que muchos de vosotros esperabais ver a Joe, pero esa tarde su padre ha muerto y él no lo supo hasta después del partido. Logró el lanzamiento sobre la línea de tiros libres cuando el tiempo había acabado. Cuando lo hizo nosotros nos miramos y sonreímos. Había sido su padre el que le había dado la fuerza suficiente para lograr esa canasta. Me gustaría que, independientemente de vuestra religión, recéis una oración por su alma y le deseéis a Joe buena suerte, porque ahora tiene una dura lucha a la que enfrentarse. No creo que puedas definirte a ti mismo como un verdadero profesional solo por las victorias. Creo que lo que te define como profesional es la adversidad. Pero si te consideras a ti mismo como un campeón, tienes que abstraerte de este tipo de cosas, y eso es lo que hago. Los Detroit Pistons son los nuevos campeones del mundo de baloncesto. Los gloriosos días pronto comenzaron a apagarse con la llegada a los Pistons de una nueva generación. Hablaba con todos, en especial con Grant Hill. Explicaba las diferentes cosas que debe hacer para ganar. Le dije que he sido un jugador que debía conseguir 25 puntos. Tú eres ese tío ahora. Lo has hecho bien, Grant. Me gusta tu forma de jugar. Lo hiciste muy bien. Me enseñó las cosas que debía realizar en la cancha. También me enseñó cómo hacerlas. Un jugador tranquilo que no siempre era protagonista en los titulares. Joe nunca consiguió el crédito de otros jugadores porque nunca lo buscó. Él nunca necesitó que nadie le dijera lo bueno que era, porque en el fondo él sabía lo bueno que era.
En estos días es muy extraño que un jugador pase toda su carrera en un mismo equipo. Joe Dumars estuvo 14 temporadas con Detroit. Dijo que tuvo ofertas para firmar con otros equipos, pero aseguró que sentía lealtad hacia los Pistons. Joe dijo que es una cualidad que aprendió de su padre, un conductor de camiones que estuvo en la misma compañía ubicada en Luisiana durante 34 años. Lo siguiente será echar un vistazo a otras personas que están cortadas por el mismo patrón que Joe Dumars. Primero echaremos un vistazo a la música que te hizo moverte en los 80. Bienvenidos de nuevo a Vintage NBA. Cuando hablas de Joe Dumars, una de las primeras palabras que te vienen a la mente es carácter. Es uno de esos términos que todo el mundo utiliza, pero ¿qué quiere decir realmente? Bueno, si miras en un diccionario electrónico dice que es una persona que tiene los siguientes rasgos: reputación, moral, excelencia y fuerza. Exactamente como Dumars. También se podría definir a Joe como un tipo sólido y discreto. Ha habido algunos otros que también coinciden con este perfil. Veamos los que encontramos. Charlie Chaplin, Harpo Marx y Marcel Marceau, aunque tienen que ser del tipo silencioso. Olvidé añadir la palabra fuerte, así que vamos a intentarlo otra vez. Uno de los primeros nombres que aparecen es otro Joe DiMaggio, el digno y elegante yankee de los Clippers, uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos. Fuerte y silencioso ha sido siempre uno de los prototipos favoritos de Hollywood. Gary Cooper hizo el papel de Luke Gary en Orgullo de los Yankees y fue también el sheriff de la ciudad en High Noon. Hablando de western y de hombres de leyes y peregrinos, John Wayne fue tan duro y discreto como el título de la película de 1952, El hombre tranquilo. Si continúas buscando otros deportistas con las mismas características que Joe, también los puedes encontrar en la ciudad de Detroit. Durante 21 temporadas, Al Kalin fue un sensato y consistente jugador de campo de los Tigers. Consiguió 3.000 lanzamientos y fue elegido para ocupar un lugar en el Salón de la Fama. Estaba también el modesto Barry Sanders, el running back estrella de los Lions, que odiaba ser protagonista, aunque en el campo de juego hacía muchísimo ruido con sus eléctricas carreras. Todos ellos tenían las mismas características que adornaban a Joe Dumars, cualidades como liderazgo y carácter que son la llave para lograr el éxito en la NBA. Creo que una buena definición para explicar lo que quiere decir carácter es esta: buen jugador que juega duro, que empuja a sus compañeros a trabajar en equipo. Creo que esa es una buena definición de carácter. Creo que la gente olvida que los jugadores lo que realmente quieren es emular las cosas buenas de otros jugadores. Ese es el camino que debes tomar cuando eres un jugador joven. Ser un buen tipo en la cancha. No meterte en problemas. Puedes tener mucho éxito sin un jugador individualista, pero lo realmente importante es ganar, y para ello es imprescindible que tus compañeros trabajen en la misma dirección. Yo creo que eso es lo realmente importante. Y mientras Joe Dumars enseñaba a sus jóvenes jugadores unas pocas cosas sobre lo que significa vencer, él también aprendió un montón de cosas de Internet, porque a Joe le encantan las computadoras. Frecuentemente navega por la red y recientemente respondió a algunas preguntas realizadas por email en el chat de NBA.com. Alguien le preguntó que cómo era aquello de defender a Michael Jordan. Dijo que era un desafío tremendo, pero también un desafío esperado con ilusión. Era una batalla noche tras noche. Le preguntaron si algún equipo le recordaba ahora a los viejos Pistons. Dijo que quizá los Knicks, por ser un equipo orientado hacia conceptos defensivos. Además, han conseguido tener a un tipo alto como nosotros. Preguntado por cuál fue su encuentro más memorable, Joe dijo que fue el cuarto de las finales de 1989 en el Forum, cuando barrieron a los Lakers. Fue un partido y una noche que siempre me acompañará, dijo. Recordaremos ese partido en nuestra narración cuando volvamos. Para los Detroit Pistons fue un largo camino hasta la consecución del campeonato. Primero tuvieron que enfrentarse a los Celtics en las finales de la Conferencia Este. Luego tuvieron que enfrentarse al otro gran dominador de la década de los 80, los Lakers. Finalmente los Pistons lograron en el 89 su primer campeonato. Los Lakers vencieron en el tercer partido. El cuarto perteneció a Joe Dumars. Nos vamos al 13 de junio de 1989.
Para contarnos lo que ocurrió en el Forum están Dick Stockton y Hubie Brown. The Lakers have come out to a 21-12 lead with just under 6 minutes to go in the first half. Magic Johnson can only cheer. The Pistons have won 6 in a row since they trailed the Bulls 2-1 in the Eastern Finals. And the Lakers have lost 3 straight after a 16-game winning streak. Trying to reverse it all tonight. What's going on with the Pistons? Well, I really like the way that Tony Campbell is setting a fine example of playing Joe Dumars off the dribble. They're almost cutting off the lane. Dumars pass inside and nicely executed offense. LA has scored on 12 consecutive possessions. They're up by 7. Worthy, quick jumper. 10 points for James. He's on a roll right now. Anytime that you can shoot over Sally even got a piece of that one. Cooper and Thomas up top. Dumars. They want to get those guards going, and Joe Dumars with his first field goal of the game. Give Bill Laimbeer credit. He's freed him up with 2 excellent picks. Worthy has hit 6 in a row now to add a gray hair to Chuck Daly's head. 25-16 LA. Here's Dumars with a step on Campbell and is fouled and will shoot. That's the 3rd team foul against the Lakers. Watch as Dumars comes off this pick. You'll see the catch. Tony Campbell gets bumped. Now watch this pass. He read Kareem on the double team right to Sally, and that's what you do. You slam it home. Meanwhile, Tony Campbell has picked up his 2nd personal foul. As you know, the Lakers are thin anyway at guard, and that could enhance David Rivers' first appearance of this game as Dumars hits the first. See, I like Chuck Daly's strategy. There's David Rivers waiting for his shot here to get an opportunity. Chuck Daly, he saw that Dumars was having trouble off the dribble with Tony Campbell. Now he's going to pick for Joe to free him up. Yeah, that's heads-up offensive coaching. But Dumars misses his 2nd free throw. And the lead is 8. As far as the forwards go, it's been no contest. The Lakers lead. But Detroit's been getting points from their backcourt. They're already in the penalty. Scott gets away from Isaiah Thomas, and he gets his first 2. Biggest lead of this first quarter for LA is 10 points. Trail 3-0. Dumars trying to draw the foul does, and if it's Campbell, it'll be 3. Let's see, though. And it is 3 fouls on Tony Campbell, and he'll have to come out, and here is the rookie, David Rivers, from Notre Dame coming in. That's a tough break for the Lakers because Campbell, not only defensively, but he has been a scoring force for an unmanned team. What will happen now is David Rivers will play Isaiah Thomas, and Cooper will move over and play Dumars. Now this will be an interesting matchup because then what we also have then is let's see if Detroit will play David Rivers. The other night when he came into the ballgame, they laid off him and forced him to hit the outside shot. You remember he took that last shot of the game, a 3-point attempt that Dumars blocked and kept in play to preserve the victory for the Pistons. 27-19. Rivers guarded by Thomas. The Isaiah will really get up in there and force him to beat him off the dribble. There's Rivers open at the foul line. And Rodman clears it. Dumars pushing it up now. Laimbeer free. Pops one from the corner. Rivers and Dumars collided. And here come the Lakers with a 2-on-1 break. It's Worthy. That's 7 in a row for James Worthy. See, the Detroit bench wanted an offensive foul on Cooper when he ran into Rodman, but in this league, you do not get that call. That is in high school and college. 7 straight field goals and 14 points for James Worthy. Rivers is all over Isaiah Thomas. Green tipped it out of bounds, and 6 seconds for the Pistons to try a shot. L.A. off to the rebounding edge on Detroit. Detroit, one of the top passing teams that we have in this league. Anytime you see a double team, they move the ball beautifully. Here's Vinnie Johnson, who scored 13 points in the 4th quarter, replacing Isaiah Thomas, who goes out having scored 4.
Dumars, way off. And a 24-second violation will turn it over to L.A. The Pistons are complaining about that. Well, I think the argument is that the ball hit the backboard, but did the ball hit the backboard area or part of the rim before the shot clock went off? That's the other side of the argument. It did not touch the rim. It's Detroit ball. See, the ball was short that time, and Rodman got the ball. But, look, they just changed it, made the call. Must have been off of the glass. From that angle, it was difficult to see whether it caught it or not. And the call on offensive foul away from the ball against Dennis Rodman, I believe, and that'll be 2 on Rodman. Kareem Abdul-Jabbar goes to the bench and is replaced by Michael Thompson. When you're Dennis Rodman, you cannot be the leading rebounder throughout the playoffs unless you want to sacrifice your body, and he gets it on his man as quick as possible. Thompson played a tremendous effort game in game number 3 off the bench. Rivers misses. Laimbeer outlet. Dumars. Rivers has to take that open shot. Oh, they'll challenge him, but he's a proven college scorer. They'll make him take his shot, but he is a good shooter. Rodman is down and his back is hurting him. Yes, he is, right here, right in front of us. He takes the shot and hits the shot, but he is holding on to his back. As you know, he has back spasms and is in obvious pain. Stays in it, though. He says it's like putting a screwdriver into your back and then doing it, the muscles get tight. Technical foul has been called against Chuck Daly by Earl Strom, and Rodman's going to have to come out of the game. If Rodman comes out, Dick, this is a major loss. He is the prime-time rebounder. Había muchos lesionados. Magic Johnson en el banquillo, al igual que Byron Scott, a lo que hay que añadir la lesión de hamstring. Es la razón por la que los Lakers tenían al rookie David Rivers de escolta. Otra nota interesante, Kareem Abdul-Jabbar había anunciado que esta sería su última temporada. Esperaba irse con un título, pero Joe Dumars y los Pistons tenían otros planes. Volvemos al cuarto partido después de que intentéis contestar a esta pregunta sobre el año 1989. En 1989 los Lakers iban a por su tercera victoria consecutiva, pero los Pistons tenían una misión. En los 40 años de historia de la franquicia nunca habían ganado un título. Tenían la oportunidad de destrozar a los Lakers, el equipo de los 80 en su propia cancha, pero los Lakers no se lo iban a poner fácil. Ganaban por 6 en el descanso. Volvemos al cuarto partido de las finales del 89. Going here. Let's see if they try to get Isaiah off. Isaiah guarded by Cooper. Laimbeer fires a 3 and hits Bill Laimbeer with a 3-point basket. That's his second of the game, and it brings the Pistons to within 3. A shocking first shot to start this second half. Tony Campbell with 3 fouls starting in the backcourt with Cooper. Up front, it's Kareem Abdul-Jabbar with Worthy and Green. Usual Pistons starters with Aguirre and Mahorn and Laimbeer. Dumars and Thomas, and a 3-point basket answered by James Worthy, who has 24 points. To see him have the half that he had, and then come out in his very first shot is another straight. It's just amazing. Laimbeer. Mahorn with the rebound, and he's fouled going in. Rick Mahorn had a bad back last year in the finals, and Rodman's had a bad back this time, but he is sitting comfortably, getting set for his call as Kareem commits his first personal foul. Mahorn hits the free throw. There's Magic Johnson.
not suit up tonight, and Byron Scott, who's been in civilian clothes throughout the series, he hurt a hamstring prior to game number 1, and Magic came up lame in game number 2. There's the foul trouble. Campbell, Woolridge, and Rivers of the Lakers with 3. Edwards and Mahorn of the Pistons all with 3. Thomas tried for the steal, and instead is a Detroit foul. And Lane Beer gets called for it. That'll be his first. Well, I think Chuck Daly, he was definitely right on the money. He's disappointed in his early first quarter defense, but he knows that the ball club accepted the challenge, came right back, give them what they're famous for, hard-nosed, limit you to one shot, and then also force you into bad shots. It's a very big quarter for the Lakers. Michael Cooper misses the shot long range. Lane Beer the rebound. They had a 16-point lead that had been cut down to 3. Now it's 4, but the Pistons have been coming on in this one. You can't beat Detroit over 48 minutes from outside. Battle for the loose ball. Mahorn lays it in. How about that? Isaiah Thomas over the back of Kareem kept that one alive, which enabled Mahorn to get the score. Meanwhile, Kareem has scored only 3 points in this game. He had 24 in the last one. When you talk about inside scoring, that's where the Lakers need something. Cooper sets for the 3. Campbell throws it into the hands of Thomas. It's a 4-on-2 break for the Pistons. And it's blocked. Great play by Worthy on the layup attempt by Joe Dumars. James Worthy timed that perfectly that time. He did not go for the block until Dumars released the ball. He was right there. 58-56. The Pistons have never had the lead in this game. 9:45 remaining in the third. Dumars. Fall away. And a basket counts and a foul. Again, they defensed him as good as you could want, and he scored anyway. Watch as he comes off this dribble. You'll see Tony Campbell right now. Watch how he elevates. There's the bump, and then he moves out. See, the good offensive players will initiate the contact with their left shoulder, then fade out because of their jumping ability and strength, and go for that shot. And Dumars can give Detroit its first lead of the game. He has been on the free throw line 14 times already tonight. And he's got it, and the Pistons lead at 59-58. And if the big loss for the Lakers is Byron Scott, because his defense against the point guard and their penetration may be the biggest thing L.A. misses in this series. Yeah, I agree with that, Dick. And then also the three-point shooting of Magic Johnson along with Byron Scott. Kareem trying to get underway, hacking at the ball, and getting it away is Isaiah Thomas. They're tenacious right now defensively. Feed inside Mahorn. And Mahorn scores, and the Pistons are on a roll now, leading by 3. They need a timeout, Dick. Get themselves organized. And Pat Riley will call a timeout as the Pistons lead at 61-58. Let's see how the Lakers answer a 7-point run by the Pistons. James Worthy, who's playing big tonight now with 26. He's the only Laker in double figures, Dick. They're straining. They're looking around for help for him. That matches his point total in Game 3 and a foot block and a new 24-second clock for Detroit. Dumars with 19 is the Pistons' high scorer, with Vinnie Johnson second with 10. Isaiah Thomas has 5. Campbell playing with 4 fouls. Dumars goes right around him, but the shot is blocked by A.C. Green. That's what the Lakers need to do when the guards penetrate. They have to close in fast. They did there. Well, Tony Campbell must lay off him a little bit or he's going to get in foul trouble again. Kareem still struggling offensively. Look out. Thomas feeding Lantier, lays it in, foul, as well as the basket. And the Pistons lead now 63-60 and a chance to add another. Los Pistons iban por buen camino, con Joe Dumars aportando su calidad. Era el cuarto año de Joe en la liga y empezaba a ser visto como una estrella.
Su problema era que no mucha gente sabía que fuera de Detroit, al estar oscurecido por compañeros como Isaiah Thomas, Bill Embiid o Dennis Rodman. Pero en estas series, Dumars anunció al mundo que también existía. Me voy a Disney World. En las finales la gente tuvo la oportunidad de ver el buen equipo de baloncesto que éramos y lo buen jugador que él era. Estábamos intentando alejarnos de lo que ellos sabían y tenían claro que éramos un equipo joven que salíamos a morder. Con el paso de los años se creó una gran rivalidad. Los Lakers y los Pistons lucharon durante 7 partidos en las finales de 1989. Vamos a volver al cuarto partido. Los Pistons estaban muy cerca del triunfo. Llevan una ventaja de 6 puntos en los minutos finales. It's a lot quieter in downtown Los Angeles and certainly here at the Forum, where the Lakers are 3 minutes and 23 seconds away from being swept by a defensive team that we have not seen in memory. We were talking about some of the great defensive aggregations in NBA history, and I don't think we've seen a better one, and also 3:23 from the end of one of the great long careers in NBA history, 20 years of Kareem Abdul-Jabbar. Thomas double team, stepped on the line, turns it over. That's one of the few turnovers that the half-court trap has provided for the Lakers in the last 2 ball games. Lakers have shot just 29% from the field in this fourth quarter. Pistons 80%. Fourth quarter has been theirs. 6 on the clock. Kareem, sky hook. Hasn't gone for him tonight. And the Lakers have missed it. 194. Detroit will use the clock here. Well, they're exclusively in the trap now. Now, you see Detroit smart. They're just backing it out, take their time, move the basketball, and force the mismatch when they go man. Misses the rebound by Green. Plenty of time remaining, but the Lakers have to do it offensively here. And it's blocked. And it's taken by Dumars. And it was Mahorn who got the block. That's the Pistons at their best. Great transition defense, everyone rotating and challenging the shot. LA has scored only 16 points in this fourth quarter. Thomas missed the 3. They're all over Kareem, and they get the ball back. Mahorn. Under 2 minutes to go, and the Lakers seem to have given it all they had under the circumstances. James Edwards. Rebound Green. But can they get anything against this great Detroit defense? That's the question. Well, they have plenty of time. You have 1 minute and 44 seconds, and you're only down 6. You have the basketball, but you must make it happen now by getting your key guys the basketball where they can get a high percentage shot. Joe Dumars, again the leader for the Pistons with 21 points. Kareem goes in and gets the shot, and it's a 4-point game, 100-96 with 1:37 to go. There, the Lakers had a chance to win games 2 and 3 of this series, and they've got a chance again. The Lakers have put in Jeff Lamp now to give them another perimeter shooter. 9 on the shot clock. Here's Dumars, goes up. But Sally gets the loose ball. Once again, that great quickness, once again, getting to the loose ball. And they got a new clock, and they'll get it under a minute now. Dumars from the corner, hit. 23 points for Joe Dumars, who has led the parade of the 3 guards against the Lakers. 1 minute to play. 102-96 Detroit. They're trying to go to Worthy. Detroit took that option away. Lamp goes into Kareem. Back to Lamp. Foul on Rick Mahorn. And a camera went down, and Mahorn gingerly collects it. Kareem Abdul-Jabbar. 47 seconds left in this game, and his team trailing.
Mahorn has fouled out of the game, and Lambeer will replace him. And Kareem Abdul-Jabbar is going out, and there's the hand. One free throw by Lamb, 102-97. Kareem Abdul-Jabbar on the bench, 20 great years. Shot clock shows 10. Lambeer from the corner, bangs one. And the Pistons are up by 7, 104-97. It's their biggest lead of the game, and the Lakers call timeout. Come on, baby. 28 seconds, dude. LA has won 5 titles in the 80s. The champagne is ready in the Detroit dressing room. Detroit lost 60 or more games in the first 2 years of this decade, but they have inched closer each year. Kareem Abdul-Jabbar in the game. He's come back in. Cooper misses a 3. Thomas with 20 seconds to go and a foul against Lamb. Spent 8 years at Punxsutawney High School in Pennsylvania and almost got into another profession because he couldn't get it in the college job. That's it for Kareem now. That's it. He's out. Thomas on the free throw line with 19 seconds to go. Crowd chants now. Kareem's name. James Worthy will go out. 40 points for Worthy. Michael Cooper also exits. AC Green fires it. Edwards clears. Last year, the Pistons had a 3-2 lead, but couldn't win one of the last 2. Now they'll do it. World champ. Joe Dumars is the MVP of the 1989 finals. And here inside the Pistons locker room, a victorious team that battled all the way to a 7th game last year before losing, and this year they have done it 4 in a row. Joe, solo un instante para destacar la importante actuación que has tenido. Enhorabuena. Muchas gracias. Trabajamos muy duro para conseguir esto. Desde el primer día quisimos estar aquí y lo hemos conseguido. Detroit tendría otra oportunidad de celebración cuando al siguiente año derrotaron a Portland y lograron el segundo título consecutivo. Joe continuó brillando en los Pistons, en los buenos y también en los malos tiempos, hasta que se retiró de la NBA en 1999. La despedida de Joe no fue muy sentida porque se le ocurrió retirarse el mismo año que Wayne Gretzky, John Elway o Michael Jordan. Tendremos más sobre Dumars y su legado cuando volvamos en un momento. Joe Dumars jugó en 6 All-Stars de la NBA. Fue seleccionado en 4 ocasiones en el equipo defensivo y ganó 2 campeonatos.
A pesar de ello, nunca pareció brillar, lo que le hacía sentirse especialmente bien. Prefirió mejorar su juego a hablar, y otros buenos jugadores siguieron su camino. Por ejemplo, Walt Frazier, que personificaba la tranquilidad durante los días que lideró a los Knicks sobre la cancha. Clay siempre puso cara de póker, lo que le diferenciaba de los demás. Dijo que nunca quiso que sus oponentes supiesen lo que estaba pensando. John Havlicek tampoco mostraba mucho sus emociones, pero era uno de los más competidores. Ayudó a los Celtics a lograr 8 campeonatos. Antes de que Dumars estuviese en Detroit, Boyd Lane era su líder. Era en los 70 y los lideraba con su ejemplo, no solo con su gran juego, también con su sólido trabajo ético y con la manera de afrontar su carrera a pesar de las lesiones. Los Cleveland Cavaliers de los 80 y comienzos de los 90 fueron un equipo excelente en el que destacaron sus dos líderes, Mark Price y Brad Doherty. Price, el escolta de los Cavaliers, fue uno de los grandes tiradores de este deporte, mientras que Doherty fue en 5 ocasiones el estar en la posición de pívot. Luego estaba el humilde y grandísimo trabajador Buck Williams, uno de los jugadores más respetados de su tiempo. Buck lideró a los Trail Blazers a 2 finales de la NBA a inicios de los 90, y hoy en día hay algunos otros que también llevan la antorcha de Dumars. Me parece que Nick Anderson juega muy parecido a como él lo hacía, la manera en que se coloca y anota de 3 y también puede entrar a canasta. Creo que es similar a Joe Dumars. Hay muy buena gente en nuestro campeonato. Usaré a los Lakers como ejemplo. Tenemos el mejor grupo que yo haya visto. Yo diría Glenn Rice. Glenn Rice es muy tranquilo y le gusta el trabajo bien hecho. Hersey Hawkins, por su forma de jugar y por su manera de ser fuera de la cancha. Puede que sea muy parcial, pero yo diría que David Robinson. Creo que tiene mucha clase y que muchos jugadores jóvenes deberían aprender de su ejemplo. Muchos grandes jugadores han llevado la antorcha. Creo que los jóvenes deberían mirarse en el espejo de estos jugadores y aprender de ellos. Si te apetece compartir algunas de tus opiniones sobre Joe Dumars, envíanos un email a la página web de la NBA. Nos encontrarás en la sección histórica de la página de Vintage. También encontrarás un perfil de los Pistons del año 89, que han sido considerados uno de los 10 mejores equipos de la historia. Enseguida seguimos. Joe Dumars continúa dejando su impronta en los Pistons en su puesto de director deportivo. El equipo le homenajeó en la temporada 2000 retirando su camiseta con el número 4. La NBA también homenajeó a Joe Dumars al poner su nombre en el trofeo a la deportividad de la liga. Un digno tributo para un jugador que no solo consiguió grandes objetivos en la cancha, sino que también lo hizo con dignidad y clase. Esto ha sido todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. Soy Robin Roberts. Nos vemos. Till then, take care.